¿Alguna vez te has preguntado de qué depende el precio de la gasolina en México? Bueno, acompáñanos. En este video les explicaremos todo lo que necesitas saber sobre el precio de la gasolina en México y los factores que influyen en él. Durante los últimos 37 años, el precio de la gasolina en México ha experimentado diversos cambios que han afectado a los consumidores, a la economía del país y a la política pública energética. Aquí podemos observar cómo en 1987 el precio de la gasolina en México estaba en 1.40 pesos por litro. Actualmente, el precio de la gasolina está en 22.69 pesos por litro. Esto es una aproximación. Es importante mencionar que en nuestro modelo la variable dependiente será el precio de la gasolina en México. Eh, El precio de la gasolina en México está influenciado por varios factores y lo vuelvo a hacer, ¿no? Desde el precio de la gasolina en México. 5, 4, 3, 2. El precio de la gasolina en México está influenciado por varios factores. En el modelo que les presentaremos a continuación, decidimos trabajar con las siguientes variables independientes. Nuestra primera variable será el precio internacional del petróleo, que es un factor clave en el costo de la gasolina, ya que México importa gran parte de su petróleo y por lo tanto el precio de la gasolina está estrechamente ligado al petróleo en el mercado mundial. La segunda variable será el tipo de cambio real, la cual influye en el precio de la gasolina, ya que si el peso mexicano se devalúa a otras monedas, esto aumentará el precio de los insumos importados necesarios para la producción de la gasolina. Y el tercero será el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, que es un impuesto que se aplica al precio de la gasolina en México y representa un porcentaje del costo total. El cambio de la tasa del IVA puede afectar directamente el precio de la gasolina, ya que si el impuesto aumenta, el costo final de la gasolina también aumentará. A continuación procederemos a presentarles nuestro modelo de regresión lineal múltiple, el cual hemos realizado utilizando datos de series de tiempo para el precio de la gasolina en México y los factores influyentes. Les mostraremos los resultados y el análisis del modelo y les daremos algunas conclusiones sobre cómo estos factores influyen en el precio de la gasolina del país. Bueno, ahora para comenzar a correr nuestro modelo, vamos a utilizar el Notebook Jupyter para correr nuestro paquete estadístico que sería R. Bueno, pasamos a Jupyter. Bueno, aquí ya estamos en la página principal de Jupyter. Bajamos y aquí está el paquete estadístico de R. Le damos clic y esperamos un segundo. Ahora, ya que nos apareció esto es un modelo que nos presentan como ejemplo. Y bueno, procedemos a abrir el Jupyter Lab. Damos clic derecho y abrimos en una nueva pestaña el Jupyter Lab. Y aquí ya nos apareció. Está cargando. Ahora otra vez le damos clic en el paquete estadístico R para que identifique. Cuando ya nos aparece así, es cuando ya podemos comenzar a utilizarlo. Y como primer paso, importaremos nuestro archivo de Excel. Antes tuvimos que haber convertido el archivo a tipo CSV. Esto quiere decir que está en valores de comas y esto es básicamente para que el programa le sea más fácil leer el archivo. Bueno, para poder importarlo, tenemos que seleccionarlo y correrlo hacia el lado izquierdo donde hay como una tablita. Bueno, aquí
lo tenemos que renombrar. Aquí. Y pues en este caso le pondremos precio gasolina. Y ya quedó ahí nuestro archivo, ya lo tenemos. Bueno, aquí podemos ver que ya está el archivo. Podemos ver que está en CSV. Y este que vemos aquí abajo es el nombre de nuestro modelo. Y básicamente es para que sepamos qué es lo que tenemos en nuestra barrita. Bueno, nuestro primer paso va a ser mostrarles cómo se agregan los títulos. Este paso lo vamos a usar varias veces, pero bueno, primero vamos a digitar gato, espacio, y nosotros vamos a usar nuestro primer título va a ser importar librerías. Y a continuación le damos aquí en Code y le ponemos en Markdown. Y ya ahí vemos que se ponen en un color diverso. Y en todo lo que vayamos a hacer, para poder correr el modelo, vamos a darle en Shift y en Enter. Y ahí ya podemos ver cómo nos aparece en nuestro primer título. Y básicamente así vamos a hacerlo en varias partes de nuestro modelo. A continuación procederemos a importar los packages, que estos nos ayudarán a lo largo de todo nuestro modelo. Y aquí ya podemos ver cómo nos aparecen. Vamos a estar utilizando Strut Change, Car, Nortest y Elm Test. Y bueno, para correrlo tenemos que presionar Shift y Enter. Ya podemos ver que se está instalando nuestro package. Y bueno, para que estos packages realmente empiecen a funcionar, necesitamos ingresar estos comandos y volver a ejecutar igual Shift y Enter. Y ya aquí podemos ver que ya se están ejecutando. Ahora sí procederemos a importar todos nuestros datos. Y para esto vamos a utilizar esta función donde, bueno, les explicaré un poco qué es todo esto. Primero, esta flechita nos indica que estamos guardando pues nuestros datos, que es el nombre con el que vamos a guardar esta función. Y bueno, aquí podemos ver que dice read CSV. Bueno, este es el comando para que el programa lea nuestro archivo. Y bueno, esto que está entre comillas rojo sería el nombre del archivo que previamente ya habíamos guardado, que es el de precio de gasolina. Luego el header y true es para que se reconozcan las variables. Y tuvimos que agregar este comando de igual forma, ya que en nuestros datos están los años. Entonces lo que hicimos fue anular el año y dejamos todas nuestras variables, que son estas 1, 2, 3 y 4. Y bueno, ya ahora sí vamos a correrlo. Ya lo corrimos, igual que anteriormente, para que corran nuestros datos, vamos a poner hit y el nombre de lo que guardamos, que es datos, ¿no? Entonces le damos con Shift y Enter. Y aquí ya podemos ver cómo ya nos aparecieron nuestros datos. Aquí ya nos quitó la variable de años. Ya podemos ver Y, X1, X2 y X3. Y sería nuestra variable dependiente, que sería el precio de la gasolina en México. X1 sería el precio internacional del petróleo
X2 sería el tipo de cambio real y X3 sería el IVA. Ya que tenemos nuestros datos, ahora procederemos a correr nuestra matriz de correlación. Para eso comenzaremos poniendo el título. Acuérdense que teníamos que poner gato, espacio, y ya le vamos a poner matriz de correlación. Recuerden que tenemos que ir a Code, Markdown, y ya corremos nuestro título. Ahora sí procederemos a correr nuestra fórmula, que va a ser esta. Aquí podemos ver que es matriz, guión bajo, correlación. Guardamos la variable con ese nombre y ya ponemos por. Seguimos y ya ponemos datos, que es nuestros datos que pusimos anteriormente. Y le pusimos que lo haga con el método Pearson. Y bueno, ya procedemos a correrlo. Y de nuevo tenemos que hacer lo de los anteriores pasos. Tenemos que correr para que ya nos salga nuestra matriz. Y aquí ya nos sale nuestra matriz. Bueno, ya que tenemos nuestra matriz de correlación, vamos a analizarla. Y bueno, aquí podemos ver cómo el precio de la gasolina en México tiene una correlación con el precio internacional del petróleo en un 0.83. Y esto quiere decir que están correlacionados en un 83%. Por otra parte, aquí podemos ver la correlación entre el precio internacional del petróleo con el tipo de cambio real. Y podemos ver que tiene un valor más bajo de correlación. Está en un 45%. Y en la parte del IVA, podemos ver que tiene una alta correlación con el precio de la gasolina en México. Podemos ver que es de un 99%. Y pues ya que analizamos un poco la matriz de correlación, ahora pasaremos a la estadística descriptiva. Para esto vamos a introducir de nuevo un título en el que le ponemos estadística descriptiva. Y bueno, le volvemos a poner aquí en Go, Markdown, y ya lo corremos. Ya, ahí aparece el título. Y para esto necesitamos esta función donde summary es la que nos va a arrojar la estadística descriptiva y los datos igual son los mismos datos de siempre. Y ya, la corremos. Ya nos apareció el cuadro. Ahora sí pasaremos a analizarlo un poco. En este cuadro nos vamos a fijar en el mínimo y en el máximo. Y bueno, aquí podemos ver en nuestra variable Y, que sería el precio de la gasolina en México. Podemos ver que el precio más bajo que tuvimos fue de 1.406 pesos. Y el precio más alto que hemos tenido ha sido de 22.690 pesos. En el precio internacional del petróleo, podemos ver que el precio más bajo ha sido de 30.29 y el precio más alto ha sido de 1.965.45. En el tipo de cambio real, podemos ver que el precio más bajo ha sido de 12.81 y el más alto ha sido de 21.49. Y bueno, en el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, el mínimo ha sido de 0.14.406 y el máximo ha sido de 3.6.304. También podemos observar que nos aparece el primer cuartil, la mediana, la media y el tercer cuartil para pues todas las variantes, ¿no? Y bueno, ya para terminar, voy a introducirles a mi compañero José, que les va a explicar más sobre el modelo realizado.
Hola, bueno, pues ahora yo les explicaré un poco más acerca de cómo realizar el modelo de regresión lineal y realizar algunas pruebas básicas que tenemos que hacerle al modelo. Ya tenemos la parte de las librerías, la carga de datos, la matriz de correlación y la estadística descriptiva. Esto es lo primero que necesitamos. Posteriormente, vamos a realizar los gráficos de dispersión de las variables independientes con la variable dependiente, que no son nuestras x1, x2, x3, conforme a y. Bueno, pues para hacer los gráficos de dispersión, necesitamos esta función. Aquí la tenemos, ggplot. Anteriormente instalamos ggplot2 para que pudiera realizarnos estos gráficos. ggplot es básicamente una función para poder realizar gráficos. Aquí tenemos la función. Le indicamos que lo necesitamos para la variable datos, que acá arriba le asignamos el nombre datos a la variable de nuestro archivo. Aquí le indicamos con la función AES de qué eje queremos nuestras variables. Por ejemplo, aquí el eje X es X1 y el eje Y es Y. O sea, el eje horizontal es X1 y el eje vertical es Y. Y-offline es para que nos haga la línea que va a interceptar a los datos. Y labs es para insertar el título. En este caso va a ser dispersión de Y versus X1. Y así para todas las variables. Son tres funciones, perdón, ya que necesitamos los gráficos de cada variable. Este es de X1, este es de X2 y este es de X3. Bueno, ya que tenemos nuestra función, acuérdense, ejecutamos con Shift y Enter. Y aquí nos aparecen nuestros gráficos de dispersión de X1, X2 y X3. Este X1 es el precio internacional del petróleo. X2 es el tipo de cambio real y X3 es el IVA. Como podemos ver en X1, que es el precio internacional del petróleo, los datos están muy dispersos conforme a la línea que intercepta. Esto quiere decir que no están tan correlacionados. Igual en X2 notamos eso, notamos mucha dispersión en los datos, pero en X3 notamos bastante correlación entre los datos. Podemos decir que X3 explica muy bien a nuestra variable Y. Posteriormente, vamos a ejecutar nuestro modelo de regresión lineal. Aquí, acuérdense, para poner el título, aquí no le puse el título, vamos a ponerle el título. Agregamos una barra de comandos. Acuérdense, gato, y en este caso le vamos a poner gráficos de dispersión para las variables independientes. En código le cambiamos a Markdown, esto para que nos lo reconozca como título, lo ejecutamos y ahí tenemos nuestro título, gráficos de dispersión para las variables independientes. Posteriormente realizaremos nuestro modelo de regresión lineal, haremos un título, regresión lineal. Nuevamente como Markdown y ejecutamos. Para poder ejecutar nuestro modelo de regresión lineal, necesitamos la siguiente función. Aquí está. Aquí le asignamos al nuestro modelo una variable que se va a llamar modelo y le asignamos la función lm. Nuestro modelo va a estar y en función de x1 más x2 más x3 conforme a la variable datos, que acá la tenemos, y lo ejecutamos. Esto para que primero nos reconozca la función y para que nos aparezca el modelo, simplemente ponemos summary, como la estadística descriptiva, pero esta vez con el nombre de nuestra variable modelo, y lo ejecutamos. Como podemos ver, aquí nos aparece nuestro modelo, nuestra fórmula, nuestros residuales, nuestros coeficientes, el intercepto de nuestra Y, las significancias, el error estándar, tenemos 33 grados de libertad, nuestra R cuadrada,
aquí podemos ver que nuestro modelo explica 99.82%. Nuestras variables independientes explican en 92.82% nuestra variable dependiente. La R cuadrada ajustada está en 99.8%. No cambian mucho. Nos podemos dar cuenta que no cambian mucho. Entonces podemos decir que hasta ahora nuestro modelo tiene bastante correlación entre nuestras variables. Nuestro p-valor, nuestra f estadística y, como les decía, 33 grados de libertad. Posteriormente realizaremos nuestras interpretaciones. Eso lo podemos realizar más adelante. Nuestro compañero Anaya nos interpretará lo que estaremos ejecutando. Saltaremos a la primera prueba, que será la prueba de normalidad, en este caso de los residuos, o sea, de los errores. Para ejecutar nuestra prueba, tenemos que poner esta función, residuos. Acuérdense que cuando aparece la flecha es que estamos guardando esta información en una variable. En este caso, el nombre de la variable será residuos. La ejecutamos. El programa ya nos detectó que estamos ejecutando una acción. Y para imprimir nuestro histograma y nuestro gráfico de residuos, necesitamos esta función. Primero la librería gráficos. El histograma quiero que sea de los residuos. El QQnorm será de los residuos igual y el QQline será de los residuos. Ahorita les voy a explicar qué es QQnorm y QQline. Ejecutamos y aquí podemos ver nuestro histograma. Visualmente al principio podemos notar que sí forma la campana, entonces podemos ver en primera instancia que sí hay normalidad en los residuos. Aquí está el normal QQplot. El QQline es la línea que intercepta los datos y la función QQnorm son los residuos. Estos son los errores. Los puntitos que aparecen son los errores. Entonces podemos ver que aparecen dispersos algunos datos, pero otros sí se adaptan a la línea. Entonces, hasta ahora podemos decir que sí hay normalidad. Otra prueba que vamos a hacer para la normalidad será la Shapiro. En este caso utilizaremos la función shapiro.test. Aquí la tenemos. Aquí le indicamos que queremos la Shapiro test para nuestra variable residuos, que como les comentaba, es esta. Estamos sacando los residuos de nuestro modelo. La ejecutamos y aquí tenemos nuestra prueba de Shapiro test. En primera instancia podemos ver que nuestro valor es 0.6634 y bueno, más adelante, como les comento, las interpretaciones las dará mi compañero Anaya. Posteriormente ejecutaremos una prueba de linealidad, esto para comprobar la linealidad del modelo. Decidimos utilizar un gráfico de residuos versus los valores ajustados, perdón. Para ejecutar este gráfico, primero necesitamos indicarle nuevamente, antes de eso vamos a asignar un título. Y le vamos a nombrar prueba de linealidad, nuevamente como Markdown para que nos lo reconozca como título. Y lo ejecutamos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Aquí tenemos nuestra función que tenemos que ejecutar. Primero para que nos reconozca los residuos, nuestra variable de residuos, y los valores ajustados. La función es fitted y necesitamos los valores ajustados del modelo, de nuestra variable modelo. Ejecutamos y para que nos imprima el gráfico necesitamos esta otra función. Plot, como les comentaba, ggplot es para gráficos, en este caso es plot. Necesitamos un gráfico de los valores ajustados contra los residuos. El título, el main, será gráfico de residuos versus valores ajustados. La X, el eje horizontal va a ser valores ajustados y la Y, el valor, la línea vertical será residuos. En este caso le dijimos que nuestra línea queremos que sea de color azul y ejecutamos. Como podemos ver, ya nos imprimió nuestro gráfico de residuos versus valores ajustados. Visualmente podemos ver que los residuos, esta línea representa nuestros valores de residuos a 0.
En este caso podemos notar que nuestros residuos se presentan dispersamente entre el gráfico. Posteriormente, ¿qué necesitamos? Realizaremos otra prueba, que es la prueba de independencia. Prueba de independencia. Ya saben, Markdown, ejecutamos. Esto es lo padre de Jupyter, porque podemos hacer anotaciones, podemos poner títulos, eh, podemos poner interpretaciones, etcétera. Entonces, esto es lo bueno de Jupyter. En este caso, recuerden que estamos trabajando con R. En Jupyter podemos trabajar con Python, con Julia, etcétera. Jupyter nada más es un notebook. Regresamos, la prueba de independencia. Y bueno, para identificar la prueba de independencia de los errores, en este caso nuestro modelo, vamos a realizar la prueba de Durbin-Watson. Y para ejecutar esta prueba, necesitamos los siguientes comandos. Aquí necesitamos la librería lmtest. Aquí le asignamos el nombre de la variable dwtest, o sea, Durbin-Watson test. Y ejecutamos la Durbin-Watson test para nuestra variable modelo. Esto para que identifique que es nuestra variable modelo. Ejecutamos y bueno, aquí ya aparecen nuestros datos. Las interpretaciones las veremos más adelante, pero bueno, ya podemos ver que nos imprimió nuestra prueba de Durbin-Watson. ¿Qué sigue? Realizaremos una última prueba, que será la prueba de homocedasticidad. Asignamos prueba de homocedasticidad. Nuevamente con Markdown, ejecutamos. Ya nos asignó el título. Y bueno, para hacer la prueba de homocedasticidad, en este caso utilizaremos la Breusch-Pagan. Y bueno, necesitamos nuevamente otra función. Y esa es la función. Nuevamente ocupamos la librería lmtest. La anotamos de nuevo simplemente para que el programa reconozca que vamos a ocupar esta librería. Y la función para el Breusch-Pagan test es bptest de la librería lmtest. Nuevamente le indicamos que queremos el bptest para la variable modelo y ejecutamos. Aquí ya nos imprimió nuestra prueba de homocedasticidad. Podemos ver que nos da los datos para la variable modelo, el coeficiente de Breusch-Pagan, que es 10.32, y el p-valor, que es 0.01601. Recuerden que nuestro valor de significancia es 0.05, pero bueno, eso ya mi compañero se los dirá con sus interpretaciones. Y bueno, ya aquí tenemos un modelo de regresión lineal múltiple ejecutado con R bajo el notebook Jupyter. Primero instalamos las librerías, cargamos los datos, ejecutamos la matriz de correlación, ejecutamos nuestra estadística descriptiva, realizamos unos gráficos de dispersión para nuestras variables independientes, ejecutamos el modelo de regresión lineal y bueno, ya lo que sigue son las pruebas. Aquí tenemos la prueba de normalidad. De una vez le asigno el nombre. Aquí tenemos prueba. eh, Prueba de normalidad. Nuevamente Markdown. Y también esto es lo padre de Jupyter, ya que si nos equivocamos podemos borrar, podemos cortar comandos, podemos reeditar, podemos ejecutar nuevamente. Podemos agregar líneas de comandos entre barras de comandos, vaya, y eso nos facilita muchísimo visualmente. Ejecutamos y ya tenemos nuestro título. Aquí tenemos la prueba de normalidad, tenemos nuestro histograma de los residuos, tenemos nuestro normal QQ-plot, que ya les había explicado qué es lo que significa, nuestra prueba de Shapiro, prueba de linealidad, la prueba de independencia de los residuos, y nuestra prueba de homocedasticidad. Bueno, eso es todo por mi parte. Posteriormente, mi compañero Anaya les explicará las interpretaciones y nuestras conclusiones del modelo. Muchas gracias y hasta pronto. Hola, yo les daré las interpretaciones de nuestro modelo ya realizado. Eh, Aquí tenemos en el notebook de Jupyter
tenemos realizado nuestro modelo, anteriormente ya explicado por mis compañeros, y ya lo pasamos, lo exportamos a un HTML para poderlo explicar de mejor manera. Ok, una vez que hayamos guardado y examinado nuestro modelo en un archivo HTTP, podemos iniciar a estudiar cada uno de los resultados realizados de las pruebas de nuestro modelo. Este, Aquí, como podemos ver en pantalla, comenzaremos con la matriz de correlación, pero antes de eso me gustaría volver a explicar cada una de lo que significa las variables. En nuestra variable Y de estudio tenemos al precio de la gasolina. En X1 tenemos al precio del crudo internacional y en X2 tenemos al tipo de cambio y X3 tenemos al IVA. Como podemos observar, en X2 es la variable con menos correlación de todo el modelo, con 0.6843. Después sigue X1 con una correlación de 0.8395. Y finalmente tenemos al IVA, que es la variable X3, con 0.9990. Y esto no es de extrañarse debido a que pues, el IVA y el precio son dos variables que están mutuamente relacionadas. Posteriormente avanzaremos con la estadística descriptiva. La obtuvimos para cada una de las cuatro variables y nos arrojó un valor mínimo, una mediana, una media, un primer cuartil, un tercer cuartil y un valor máximo para cada una de las variables. Posteriormente hablaremos de los gráficos de dispersión de las variables independientes. Para el precio internacional del crudo con respecto al precio de la gasolina, podemos observar que en un inicio había una correlación positiva, pero como va pasando los datos, esta dispersión se va ampliando, perdón, y por lo cual nos dice que no hay correlación. Esto mismo ocurre para el caso del tipo de cambio, pero esto desde un inicio no se nota una correlación establecida. Para el IVA podemos observar que lo ya mencionado, que hay una correlación casi perfecta, como podemos observar aquí. Bueno, comenzaremos a hablar sobre el modelo de regresión lineal. En esta parte, lo que podemos destacar es esta ecuación en la que todavía no hay ninguna modificación y es la que nos representa nuestro modelo. Esto nos dice que los coeficientes estimados del modelo indican que mantienen que las otras variables sean constantes. Por ejemplo, un aumento en X1, como podemos ver aquí, de una unidad está asociado con un cambio promedio en 0.002114, reflejado aquí. Y de mismo modo, un aumento en X2 de una unidad puede provocar un cambio en el promedio de 0.00307. Y por último, un cambio en X3 de una unidad puede cambiar en el promedio un 6.1117. Eh, en esta parte, lo más rescatable es el valor del intercepto, que es de 1.29, y nos indica el valor y cuánto las variables independientes son iguales a cero. También aquí mismo podemos observar que el valor estadístico R cuadrado nos indica que el modelo lo explica, nuestras variables explican el modelo un 99.82. Para el F estadístico nos indica el mo- que también el modelo es significativo. Y por último está el valor p-value, el cual nos indica que el modelo es altamente significativo. En cuanto a los residuos, estos nos indican que la mayoría de los residuos están cerca de cero, lo cual nos sugiere que el modelo se ajusta bien a los datos.
Aquí ya vienen las pruebas realizadas en RStudio, el cual tenemos que la prueba de normalidad de los residuos, la obtuvimos sacando este histograma que observamos aquí y un normal Q-plot. Y aquí tenemos los datos de Shapiro-Wilk Normality Test. ¿Esto qué nos quiere decir? El test de normalidad de Shapiro-Wilk se utiliza para verificar si una muestra de datos sigue una distribución normal. En este caso, la hipótesis nula es la que los residuos del modelo siguen una distribución normal. Así que se acepta la hipótesis nula y se puede observar que hay una distribución normal, como en este histograma. Mm, También lo anterior nos indica que el valor W obtenido es de 0.97, como podemos observar en la parte de abajo, y, y que el valor P es de 0.66. Esto en lo general, si el valor P es mayor que el nivel de significancia, que es de 0.05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula y podemos decir que los residuos del modelo se distribuyen normalmente. En este caso, el valor P es de 0.6634 y por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula y podemos concluir que los residuos del modelo se distribuyen normalmente, como ya les había dicho. Y esta es una buena noticia porque significa que el modelo está adecuado, como se observa en esta parte. Bueno, pasaremos con la prueba de linealidad. En esta prueba observamos que para comprobar la linealidad de modelos decidimos utilizar un gráfico de residuos contra valores ajustados. En este gráfico los residuos se grafican en el eje Y, como podemos ver abajo, en el eje y los valores ajustados se grafican en el eje X. Si el modelo es lineal, los residuos deberían distribuirse aleatoriamente alrededor de una línea horizontal en el centro del gráfico. Y también, como nos dice la teoría, si los residuos se muestran en algún patrón en forma de arco u oj, podría indicar que la relación entre las variables no es lineal. La línea horizontal representa el valor de cero de los residuos. Como podemos observar, no cumple nada de esto ya mencionado. Y por último, si los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de esta línea, se puede asumir que la relación entre la variable es lineal. Esto tampoco lo cumple. Y si los residuos muestran algún patrón, se destaca lo contrario. En este caso, notamos que nuestros residuos, tanto el X1, X2 y X3, se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal. Aunque sigue un patrón más o menos en línea, visualmente podemos definir que el modelo es lineal. Comenzaremos con la última prueba, que es la prueba de independencia. Aquí obtuvimos que este, el valor de Durbin-Watson es de 1.1572, lo cual nos indica que hay una ligera autocorrelación positiva en los residuos. La columna lag indica el número de retrasos en los que se ha probado la autocorrelación y en este caso se ha examinado solo un retraso. El valor de autocorrelación en este retraso es de 0.39, como observamos aquí, autocorrelación, lo que indica que los errores en un tiempo dado están moderadamente correlacionados con los errores de residuos. La columna p-value indica un nivel de significancia asociado con el estadístico Durbin-Watson. En este caso, el valor es cero, por lo tanto, nos sugiere que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, de que no hay autocorrelación en los residuos. Por lo tanto, podemos concluir que hay alguna autocorrelación positiva en los residuos. Y falta una última, perdón, la cual es la prueba de homocedasticidad.
En esta prueba notamos que la estadística BP es de 10.32 y, a ver, para subrayarlo, es de 10.32 y el valor es de 0.0160. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo podemos analizar como que el valor p-valor es menor que el nivel de significancia de 0.05, lo cual se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que el modelo es, bueno, hay presencia de homocedasticidad. Por lo tanto, concluimos que hay evidencia suficiente para afirmar que la varianza y los errores no es constante, es decir, que hay heterocedasticidad. Mm, Y por aquí tenemos, bueno, ya para finalizar, podemos decir que en general la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, la que vimos arriba, los residuos del modelo no presentan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de normalidad, la cual tuvimos un p-value de 0.66, lo cual sugiere que los residuos siguen una distribución relativamente normal. La prueba de linealidad, la de gráfico de residuos y ajustes que les presenté anteriormente, el gráfico nos sugiere que los residuos, nos sugiere así que nos sugiere que los residuos del modelo no presentan patrones sistemáticos, lo que sugiere que se cumple la hipótesis de linealidad. También tenemos la prueba que se realizó, la de independencia de Darwin-Watson. El valor estadístico es de 1.1572 y nos sugiere que existe una correlación positiva y posiblemente débil entre los residuos del modelo, lo que podría indicar una posible violación, bueno, que no se cumpla la hipótesis de independencia. También tenemos la prueba de homocedasticidad, la que les presenté al último. ¿Listas? Y pues tenemos que los residuos del modelo presentan una varianza constante, lo que sugiere que se cumple una hipótesis de homocedasticidad. También, pues, la prueba de heterocedasticidad de Breusch-Pagan, tenemos que el valor estadístico BP es de 10.32, lo cual nos sugiere que una evidencia suficiente, perdón, para rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad, y lo que indica que, como ya sabemos, hay presencia de heterocedasticidad en el modelo. Bueno, para no hacerlo tan largo, en conclusión, el modelo cumple con la hipótesis de normalidad, linealidad y homocedasticidad, pero se viola la hipótesis de independencia y se presenta heterocedasticidad. En general, nuestro modelo parece ser adecuado para describir la relación que tenemos en nuestra variable dependiente y local, es el precio de gasolina y las variables de precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y el IVA. La que en menor medida presenta correlación, pues es el precio internacional del petróleo y mucho más la del tipo de cambio. Eh, y pues esto sería todo. Espero que les haya sido de mucha ayuda y no los hayamos enredado más. Si tienen comentarios o dudas, pónganlos en los comentarios y mis compañeros y yo los estaremos leyendo y resolviendo. Muchas gracias por su atención.